Muy bien, vamos a ver cómo podemos trazar un vector. Y que dice el vector A es igual a 8 kilómetros a 35 grados. Para ello requerimos tener un plano cartesiano, vean, 8 kilómetros a 35 grados. Nuestro plano cartesiano, que ya lo trazamos y vimos cómo hacerlo en el video anterior, le vamos a colocar nuestro transportador de manera que quede perfectamente alineado tanto la parte central como las orillas y la parte superior, como vamos a ver que indica el lápiz. Debe hacerse con mucho cuidado para que quede totalmente perpendicular, es decir, a 90 grados nuestro transportador. De ahí contabilizamos, debemos de tener 35 grados, hacemos una marca ligera con nuestro lápiz, con nuestro lapicero, para que posteriormente con las escuadras, una de ellas tracemos desde el origen del plano cartesiano hasta el punto que hemos trazado. Tal y como se ve en esta imagen, tenemos nuestra escuadra, la colocamos de manera que podamos pasar por el punto que hemos trazado y por el origen del plano cartesiano. Con mucho cuidado, sin que se nos mueva la escuadra, trazamos la línea. Esta línea es nuestra guía, es por donde se va a mover nuestro vector en este caso. Una vez que la hemos trazado con nuestra escuadra o nuestra regla, vamos a medir los 8 kilómetros que indica desde el origen hasta donde nos dé. Veamos cómo. Con nuestra escuadra alineamos el 0 con el origen del plano cartesiano y entonces alineamos la escuadra con la línea guía de manera que podamos hacer una pequeña marca justo en donde nos daría 8 centímetros, porque estamos considerando una cantidad representativa por esa cantidad, ya que hemos trazado la magnitud o módulo del vector con nuestra escuadra y con algún otro lapicero o marcador, preferentemente de un color distinto. Vamos a trazar nuestro vector, que en este caso viene siendo nuestro vector A. Entonces alineamos nuestra escuadra, que nos quede bonito, para comenzar a trazar ese vector. Con mucho cuidado, esto requiere algo de práctica y paciencia. Vamos a trazar nuestro vector. Con mucho cuidado, debe de salir desde el origen del plano cartesiano hasta donde hicimos la marca de los 8 centímetros. Una vez que hemos hecho eso, recordamos que todo vector debe tener una punta de flecha. Se la ponemos y en este caso, como nuestro vector se llama A, vamos a ponerle la letra que representa a nuestro vector. Entonces ahí tenemos nuestro vector A. No obstante, ya que tenemos trazado un vector, ¿qué pasaría si ahora le sumamos algún otro vector? Vamos a ver un ejemplo representativo de este procedimiento por el método del paralelogramo.
Bueno, aquí tenemos nuestro vector A que trazamos 8 kilómetros a 35 grados y vamos a trazar un vector W igual a 6 kilómetros a 120 grados. Vamos a ver cómo podemos trazar ese segundo vector, porque a partir de eso vamos a sumar el vector A más el vector W, que nos va a dar por resultado otro vector que le vamos a llamar como vector B. Ese vector B también vamos a caracterizarlo, es decir, vamos a averiguar cuál es su módulo y el ángulo en el que se está dirigiendo. Bueno, tracemos nuestros vectores. En este caso nos hace falta el vector W para que nos dé el vector B. Tracemos nuestro vector W. Nuevamente, apoyados con nuestro transportador, de manera que nos quede perfectamente alineado la línea de 0 grados, 180 grados y 90 grados, vamos a trazar nuestro vector según nos indicaba sus características. Con mucho cuidado colocamos el transportador, debe quedar perfectamente alineado para minimizar lo más posible los errores. Ahí lo tenemos, y entonces recordemos que son 120 grados. Nos movemos hasta 120 grados, hacemos una pequeña marca que nos permitirá hacer la guía del vector, también conocida como línea de acción, en este caso línea de acción del vector W, con nuestra escuadra, nuevamente pasando por el origen del plano cartesiano hasta donde hicimos la marca de los 120 grados. Ahí trazamos nuestra línea de acción del vector. Con mucho cuidado la trazamos, la extendemos más allá de lo que podría ser el vector para que nos quede como una guía. Ahora bien, con nuestra escuadra vamos a medir el módulo de este vector W, que como dice aquí debe ser 6 kilómetros, que para el caso de nuestra escala correspondería a 6 centímetros. Con mucho cuidado alineamos donde estén los 6 centímetros para hacer la marca correspondiente. Con mucho cuidado hacemos la marquita con lápiz para que posteriormente tracemos el módulo del vector con otro color que pueda diferenciar al vector A. Con mucho cuidado, que nos quede bien alineado, vamos a trazar a nuestro vector. Lo remarcamos, trazamos la punta de flecha de nuestro vector y ahí está. Ese vector es entonces el vector W de 6 kilómetros de módulo y ponemos una marca como vector W. Tenemos el vector A, el vector W ya elaborados, por lo que vamos a proceder a hacer la suma del vector A más el vector W de manera que nos quede el vector B. Vamos a usar el método del paralelogramo, que es un método sencillo, pero también tiene su procedimiento. Primero alineamos la escuadra con la línea de acción del vector A
que quede bien alineado, la mantenemos inmóvil y apoyamos la otra escuadra en la base de la primera escuadra que hemos colocado, bien pegadito, sin que se nos mueva. Debe estar perfectamente acoplado. Nos apoyamos con la mano y a partir de eso podemos mover la otra escuadra de esta manera y nos desplazamos hasta la punta del otro vector. Una vez que estamos ahí, lo que vamos a hacer es trazar una línea que pase exactamente por la punta del vector, una línea que va a ser paralela a nuestro vector A. La trazamos, puede ser de manera tenue o con lápiz, y bueno, vemos que esa línea que tenemos acá es paralela al vector A, deben ser paralelas. Entonces, ya que la hemos trazado, bueno, procedemos a hacer lo mismo, pero ahora con el vector W. Alineamos la escuadra con la línea de acción o con el vector W, que nos quede perfectamente alineada. Con mucho cuidado la mantenemos fija y colocamos la otra escuadra en la base para que podamos desplazarnos. Debe hacerse con mucho cuidado. Al principio requiere practicar para que no se nos muevan las escuadras, porque entonces tendremos un error. Ahí, perfectamente unidas, fijamos la segunda escuadra con nuestra mano y entonces vemos que la primera escuadra la podemos desplazar de esa manera, de la misma manera hasta la punta de nuestro primer vector, que en este caso fue el vector A. Ahí vamos a trazar una línea que pase por la punta de ese vector y que además corte a la línea que trazamos anteriormente. Ahí vemos cómo se traza esta segunda línea. Esa es la línea que es paralela al vector W, así como había una línea paralela al vector A. En este caso, esta línea es paralela al vector W. Y bueno, esta suma de los vectores, es decir, el vector B, va a partir desde el origen de los primeros dos vectores hasta donde se han cruzado las dos líneas de acción paralelas. Vamos a trazar con nuestra escuadra ese vector que representa la suma de los vectores A y W. Tiene que pasar por el cruce de las dos líneas de acción paralelas y debe llegar hasta el origen del plano cartesiano. Esa va a ser la suma de los dos vectores que tenemos originalmente. Con mucho cuidado, sin que se nos muevan las escuadras, trazamos una línea desde el origen del plano cartesiano hasta el cruce, como hemos dicho, preferentemente de otro color para que podamos identificarlo claramente. Ese sería nuestro vector suma, al que le denominamos vector B. Ahí lo tenemos. Como todo vector, debe tener su puntita de flecha para saber hacia dónde se dirige y su sentido. Entonces, ese vector que tenemos o que hemos trazado ahorita no es otra cosa más que la suma del vector A más el vector W, lo que le hemos llamado como el vector B. Ahí lo tenemos. Esa sería la suma de los dos vectores, el vector B. Sin embargo, ¿cuánto vale ese vector B? Bueno, es sencillo de poder determinarlo. Echamos mano de nuestro transportador para ver cuál es la dirección en la que se estaría moviendo ese vector, que como vemos es de 70 grados. Nuestro vector está dirigido en un ángulo de 70 grados.
hacemos una pequeña nota para que no se nos olvide que ese vector se mueve a un ángulo de 70 grados. Hasta ahí vamos bien. Ahora nos falta determinar cuál es la magnitud o módulo de nuestro vector. Echamos mano de nuestra escuadra para medirlo. Debe ser desde el origen del plano cartesiano hasta el punto de cruce que hemos hecho con las líneas de acción paralelas. Y en este caso vemos que el resultado es de 10.5. Para que no se nos olvide, bueno, vamos a anotarlo. Son 10.5 centímetros, el equivalente sería de 10.5 kilómetros. Y entonces a nuestra hojita lo que vamos a hacer es caracterizar a este vector B que hemos obtenido. Lo hacemos de la manera tradicional, donde colocamos la representación del vector, que en este caso es el vector B. Ponemos vector B y este es igual con 10.5 kilómetros a 70 grados como una dirección. Y esa sería la solución para esta suma de vectores. Nos vemos.